Buenas tardes. Para comenzar, los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1. Apocalipsis 6, 1. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. El capítulo 6 de Apocalipsis, hermanos, es cuando se abre el primero de 7 sellos, sellos de los cuales vamos a hablar en esta tarde. Para darles un contexto de lo que va a ser el tema de hoy, primero les voy a dar un breve resumen de lo que fue Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis 5. Después de las 7 cartas que Juan manda a las 7 iglesias, él describe que ve las puertas del cielo abiertas y escucha una voz que le dice: ven, sube. Cuando él sube, se halla en la sala del trono de Dios. En otras palabras, estaría haciendo el tabernáculo celestial, el lugar santo. Recuerden que hay un tabernáculo en el cielo, donde ve, número 1, a un ser sentado en un trono en medio. Número 2, 24 ancianos, cada uno con un trono, sentados alrededor. Número 3, un mar de vidrio que estaba por delante de aquel ser. Y número 4, 4 seres vivientes que estaban llenos de ojos, cada uno con características principales. Uno tenía cara de león, otro cara de becerro, otro cara de hombre y el otro cara de águila. Todos estos ancianos y estos 4 seres que se encontraban en ese lugar, dicen que lo que hacían era adorar a aquel ser que estaba sentado. Motivo: porque él había sido quien había creado todas las cosas. Curiosamente, en este capítulo 4 no aparece ni Jesús ni los ángeles. No es hasta el capítulo 5 que se nos empieza a detallar un poco más. Se nos demuestra que aquel ser que estaba sentado en la parte del medio no es otra persona, sino el Padre Celestial. También se nos revela que en su mano derecha tenía un librito escrito por dentro y por fuera, asegurado con 7 sellos. Nos menciona que Juan lloraba, puesto que no había nadie que pudiese abrir aquellos sellos, que pudiese desatar esos sellos. Uno de los 24 ancianos que se encontraban en ese sitio le dijo: mira, no llores, pues el león de la tribu de Judá ha vencido y ha venido para abrir esos sellos. Lo curioso es que cuando Juan voltea, no ve un león. Dice que en su lugar lo que observa es un cordero como inmolado. Este cordero tenía 7 ojos y 7 cuernos. Cuando este cordero tomó ese librito, dice que lo comenzaron a adorar todos los presentes. Si en el capítulo 4 adoraban a aquel ser porque había sido el creador, en este capítulo 5 adoran al cordero porque había sido inmolado. De estos sellos son los que vamos a hablar esta tarde, ya que cada vez que el Cordero desata un sello, algo diferente ocurre. Luego de esto ocurre lo que leímos en el versículo anterior, que el Cordero abre uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes le dice a Juan: ven y mira. Versículo 2, capítulo 6, versículo 2 de Apocalipsis. Dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. No entraremos mucho en los detalles de lo que fueron cada uno de estos sellos, pero lo vamos a estudiar de manera un poco más generalizada. Para comenzar, cada sello representa un periodo de la Iglesia de Dios a través de la historia, desde la ascendencia de Jesús al cielo hasta lo que va a ser su segunda venida. Son 7 sellos, eso quiere decir que son 7 periodos. Dios se empeñó demasiado en que conozcamos todos sus secretos de la Biblia, en especial de este hecho. Por eso nos lo ha explicado de varias formas. Por eso encontramos en la Biblia que dice 7 iglesias, por eso encontramos que dice 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 copas. Y ustedes podrán preguntarme, ¿todo esto de los 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, representa lo mismo?
Sí, representan lo mismo, aunque tengan detalles diferentes, contextos diferentes y sean cosas diferentes, sí representan lo mismo. Bueno, llegamos con lo que significa este primer sello, que es el caballo blanco. El color blanco del caballo tiene un significado. Para empezar, el color de la bandera mexicana tiene un color blanco y representa tres cosas principales: la pureza, la unión y la paz. ¿Esto puede aplicar acá en el sello? Sí. El caballo blanco representa la pureza del Evangelio. En cuanto Jesús subió al cielo, los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, y aunque no todas las personas posiblemente aceptaron, la gran mayoría decidió aceptarlo, y por eso es que se habla de un Evangelio puro, la pureza del Evangelio. El Evangelio se encontró en su apogeo. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este sello, este periodo, data desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo aproximadamente. Regresamos a lo de la bandera mexicana. La bandera mexicana también tiene un color, que es el rojo, y este caballo es bermejo. El bermejo es un color como rojizo. Según la bandera de nuestro país, dice que el rojo representa la sangre de los mártires. ¿Esto puede aplicar en este sello? Sí. Esto es respaldado porque dice que se le fue dada una gran espada y se le dio poder para quitar la paz de la tierra. Este periodo estuvo representado por persecuciones realizadas a los cristianos, donde por el hecho simplemente de ser cristianos, de haber predicado o de haber asistido a una predicación, eran perseguidos, muchas veces matados. Versículo 5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El color de este caballo, de ese tercer caballo, es negro. El primer caballo, ¿de qué color dijimos que era? Blanco. Y si este caballo es negro, representa todo lo contrario. Si el primero representa la pureza del Evangelio, este caballo que es negro representa un Evangelio corrompido. ¿Qué es más caro, hermanos, el trigo o la cebada? Según acá dice, 2 libras de trigo equivalen a 6 libras de cebada. Todo esto por 1 denario. ¿Qué es mejor, de mejor calidad, el trigo o la cebada? El trigo es más caro, por ende tiene que ser de mejor calidad, o mejor el trigo. Tristemente, en este periodo del caballo negro, en esta época, las personas comenzaron a cambiar las maravillas del Evangelio por un Evangelio barato. Comenzaron a cambiar. Aún así, varias personas continuaron en la línea del Evangelio correcto, siguieron predicando correctamente. Por eso dice, y encontramos: pero no dañes el aceite ni el vino. Este periodo data desde que termina el sello anterior, desde el 313, y termina en el 538. Este sello es cuando un señor de nombre Constantino, por fines políticos, lo que hace es hacer la religión oficial. Tenía el reino un poco dividido entre las personas que seguían las tradiciones romanas y entre las personas que seguían las tradiciones religiosas. Por eso es que intenta con éxito mezclar las dos tradiciones para hacer así una sola y mantener un mejor estatus social, para mantener un mejor control, y lo logra. Por eso es que es un evangelio corrompido, porque se mezclan las verdades bíblicas con las costumbres paganas. Versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo.
Este sello abarca del 538 al año de 1555. Según acá la traducción dice que es un color amarillo, pero no es una traducción del todo correcta. Más bien se refiere a un color pálido. Por ejemplo, ¿han visto el color de los muertos? Color de un cadáver. Es como pálido, ¿no? Bueno, pues más o menos a esto se refiere un poco. En este sello estuvo lo de la Edad Media, donde el cristianismo era la religión popular. Aquí se da el cambio drástico, pues en el caballo anterior, en otro caballo, se había explicado que los cristianos eran perseguidos. Y en este sello es todo lo contrario, pues los cristianos comienzan a perseguir a todo aquello que no siguiera las tradiciones de acorde a la iglesia, y todo estaba bajo el control de la iglesia católica, o más bien del sistema papal de aquella época. No se leía la Biblia, no se hacían estudios profundos, simplemente se seguían tradiciones paganas. Los cristianos fueron perseguidos y pasaron a ser perseguidores, a perseguir a otras personas. Por eso es que se corrompió. Versículo 9, capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de mi palabra y por el testimonio que tenían, clamando a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo: descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Los muertos de los que habla en este capítulo son los que murieron en el caballo amarillo. Bueno, no todos los muertos, solo los que murieron como mártires, los que aceptaron la verdad, aun si los cielos se desplomaran. Por eso es que se les dan vestiduras blancas. Y referente a este texto, porque puede causar un poco de controversia, ustedes podrán preguntarme: ¿eso quiere decir que las almas se quedan en algún sitio? ¿Que las almas vagan después de la muerte del cuerpo? No. Hay que recordar algo importante, especialmente cuando se habla del libro de Apocalipsis. Hasta acá todos los sellos que hemos visto están hablando en sentido figurado, en símbolos. ¿Por qué este tendría que ser de manera literal? Me refiero, este no representa como tal que las almas clamaban, más bien hace referencia a aquellas personas fieles, aquellos portaestandartes que comenzaron a protestar contra las falsas enseñanzas del papado. Versículo 12, capítulo 6, versículo 12, dice: y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida por el viento. El cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron removidas de su lugar, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todos los siervos, y todos los libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Este sello data aproximadamente desde el año de 1755 y va a durar hasta la segunda venida de Jesús. La Iglesia lo ha tomado como un sello o unos eventos literales. Relacionan el gran terremoto con el terremoto de Lisboa del año de 1755, el oscurecimiento del sol con el día oscuro de 1780 y la caída de las estrellas con la lluvia de estrellas del año de 1833. Y sé que yo les dije hace un momento que no tomáramos esto literal, pues desde el principio estaba hablando simbólico. Todavía tampoco yo he entendido muy bien este sello, así que por ahora solo diremos que
son señales que la misma naturaleza da del pronto regreso de Jesús. Vamos al capítulo 8, versículo 1 de Apocalipsis. Capítulo 8, versículo 1. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hasta ahí. En el cielo está el Padre, en el cielo están los ángeles, están los querubines, los serafines, infinidad de creaciones que ha hecho Dios. ¿Qué es lo que hacen todos los ángeles en el cielo? ¿Qué es lo que hacen los ángeles en el cielo? Adoran a Dios. Lo que hacen es adorar a Dios. El cielo está lleno de sonidos de alabanza. Curiosamente, en este sello, en este último sello, se nos dice que hay un silencio como por media hora. ¿Saben? Cuando yo y mis hermanos estamos en la casa, hay ruido. Cuando mis papás están en la casa, hay ruido. Pero si yo y mis hermanos vamos a la escuela, mi papá va al trabajo y mi mamá sale, la casa se queda sola y entonces hay silencio. Esto es prácticamente lo que pasa en ese momento. No es que los ángeles hayan dado vacaciones, simplemente salieron. ¿Y saben dónde estaban en ese momento? Exactamente, venían para acá por nosotros. El séptimo sello es la gloriosa venida de Jesús y yo quisiera estar allá. Pero bueno, ¿por qué tantos sellos? ¿Por qué tanto drama con cada uno de los sellos? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto texto? ¿Qué tenía ese librito? Ese librito, hermanos, según el espíritu de profecía, contiene la historia de este mundo, contiene de principio a fin la historia del planeta. Ya todo está escrito, hermanos. Jesús gana, Satanás pierde, ya no hay de otra. Lo único que no está escrito es tu decisión. Es lo único que falta. Tú decides cómo escribirlo y de qué lado quieres estar. Y hermanos, solo espero que su respuesta sea congruente con su vida y que lo lleven a las acciones cualquier cosa que digan. Que Dios los bendiga. Amén. Hemos terminado este hermoso mensaje de esta noche, hermanos. Vamos a entonar las estrofas del himno número 75.